Ahí está. Volvemos a compartir. Bueno, entonces, digamos, como aplicación de el teorema de Kennedy, de las transformaciones de Kennedy o transformaciones estrella-triángulo, recurrimos a un ejemplo que está en una de las biografías que ustedes tienen a disposición, ¿verdad? Bueno, de vuelta, ¿qué es lo que tenemos acá? Simplemente tenemos un circuito en estrella o un circuito T conformado por la impedancia Z1, Z2, Z2 y Z3. La impedancia Z1 es una resistencia pura de 5 ohm, la impedancia 2 es una resistencia pura de 10 ohm y la impedancia 2, creo que lo dije mal, la 3 es de resistencia de 10 y la impedancia 2 es una inductancia o un inductor cuyo valor de reactancia inductiva es J10, la reactancia inductiva. Recordamos cómo se calcula esa reactancia inductiva, ¿verdad? Con la frecuencia, o más bien con la pulsación, y con el valor de la autoinducción de ese inductor. Bueno, eso es nuestro planteo inicial, ese sería, es lo que conocemos y nos pediría este problema, este ejercicio en realidad, tomado como ejemplo, calcular las impedancias pi correspondientes a este circuito T. Bueno, lógicamente lo que hacemos es recurrimos, ¿no es cierto?, a las relaciones que habíamos visto anteriormente y teníamos, por ejemplo, que la ZA era, ¿se acuerdan?, el producto de las impedancias tomadas de A2, sumados ellos, y en el denominador la impedancia que está más separada o opuesta en el circuito. Bueno, eso nosotros lo valorizamos con lo que tenemos, con los datos que nos han dado, entonces Z1 por Z2, fíjense, en Z1 vale 5, Z2 es J10, hacemos el producto, más Z1 vale 5, ¿cuál sería? Z3 vale 10, también como resistencia, son dos resistencias, y después Z2 y Z3 serían J10 y 10 como resistencia pura. Entonces reemplazamos por los valores que nosotros tenemos y lógicamente en el denominador, que es lo que era la impedancia Z3, que para nosotros vale 10. Bueno, eso simplemente ya es una ecuación matemática con valores que nosotros podemos proceder al cálculo, resolvemos lógicamente en el sentido, en el orden de prioridad, ¿no es cierto?, que se tiene en esta ecuación algebraica del numerador, 5 por J10, por ejemplo, que la que sería J50 sería más 5 por 10 más 50, más 10 por 10 serían 100J o J100, y bueno, a su vez resolvemos eso, teníamos J50 y J100, entonces nos da ese J150 que tenemos acá, y después 5 por 10, 50, es 50, entonces, y en el denominador nos quedaría simplemente 10, si nosotros vemos qué corresponde en el numerador, es una parte real y una parte imaginaria, o sea, va a ser una impedancia completa. Bueno, al dividirlo en 10, ¿qué es lo que nos va a quedar? 5, o sea, tenemos que distribuir el denominador en las dos partes que conforman el numerador. 50 sobre 10 es 5, más J150 sobre 10 serían 15. Entonces el resultado para la impedancia ZA, ¿no es cierto?, correspondiente al circuito triángulo o el circuito pi o circuito delta, con cualquiera de las denominaciones que normalmente encontramos en la bibliografía, va a ser 5 más J15, perdón. Entonces, esa sería nuestra impedancia. Entonces, de esa manera hemos encontrado el valor de la impedancia ZA. Si recurrimos a las ecuaciones similares, ¿no es cierto?, podemos encontrar ZB, ¿no es cierto?, y hacer el planteo de la relación
de la relación teórica o la relación literal que nosotros con la que veníamos trabajando y que deducimos de la fórmula, ¿no? Eh, si evaluamos esos resultados, vamos a llegar a un valor de 15 menos J5. ¿Qué es lo que sería eso? Sería una resistencia pura y acá tenemos un J5, que es lo que nos representa una capacidad, ¿no es cierto? Eso lo aseguramos porque acá tenemos un signo menos. Cuando tenemos un signo más, como en el valor anterior, vamos a tener un inductor, o sea, esto es una reactancia inductiva. Esto que tiene signo negativo es una reactancia capacitiva. Si queremos así como que muy rápidamente recordar el por qué deducimos, por qué entendemos eso, por qué decimos en este momento que este signo menos nos indica que es una reactancia capacitiva, inmediatamente entonces nosotros, si pudiésemos utilizar el artificio de multiplicar y dividir la relación imaginaria, ¿verdad? Por J, ser numerador y denominador, ¿qué es lo que nos aparecería? Como numerador nos aparecería un J al cuadrado, a estar multiplicando por J, 5, y como denominador J, ¿verdad? Entonces, ese J al cuadrado, que es lo que es menos 1, entonces, ese menos que resulta del cuadrado de la transformación imaginaria o del operador J imaginario, ¿no es cierto? Digamos, con este menos que tenemos acá, nos da un valor positivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener más 5, sí, sería 5 dividido en el J. Y entonces, inmediatamente nosotros recordamos la expresión de una reactancia capacitiva, que es lo que era igual, si ustedes hacen un poquito de memoria, era igual a 1 sobre omega L. Entonces, el omega sería en este caso 5 sobre 1, mejor dicho, 1 sobre 5, perdón, sería al revés. Entonces el omega, para ponerlo en el denominador, o sea, para valorizar este número 5 como un valor ubicado en el denominador, lo invertimos, ¿no es cierto? Entonces 1 sobre 5, entonces esa va a ser la frecuencia, esa va a ser la frecuencia que va a resultar, ¿no es cierto? Y el producto de la frecuencia y el multiplicado por el valor de la reactancia inductiva. A partir de con conocimiento de la frecuencia, entonces nosotros podemos encontrar el valor de la capacidad. Pero inmediatamente, entonces el hecho siempre de que nos aparezca un signo negativo, en este caso, nos va a dar idea de que esto nos representa una reactancia capacitiva. Positivo, reactancia inductiva; negativo, reactancia capacitiva. Bueno, haciendo un procedimiento similar a este, se puede valorizar, ¿no es cierto?, lo que corresponde con los datos que nos han dado para la impedancia ZC. ZC. Y se llega a un valor de 10, retomando los valores que tenemos como dato, se llega a un valor de impedancia 10 más J30. Bueno, inmediatamente sabemos que una resistencia, bueno, eso sí, sabemos y reconocemos por concepto que eso siempre es positivo, la resistencia es positiva. Entonces, en este caso, más J30, entonces en este caso sí aseguramos por el signo de que se trata de una reactancia inductiva. Y 30 es el valor ese valor de reactancia, omega L. Omega L es igual a 30. Cuando nosotros conocemos el valor de la frecuencia con la que estamos trabajando, o de la y por ende de la pulsación, inmediatamente podemos calcular el valor de la autoinducción, o sea, del valor L. Bueno, eso en realidad era a título de repaso, de recordar, ¿no es cierto?, conceptos que ya vienen anteriores. Fíjense que este es el resultado nosotros que hemos obtenido, estos tres que tenemos acá. Entonces, ¿saben lo que también olvidé? Es de ampliar para tener más comodidad en cuanto a la visión. Entonces, estos tres valores, si nosotros los recordamos, con esos tres valores serían los valores correspondientes a las impedancias del circuito estrella, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, a ver, acá hice
nosotros partimos del circuito, del conocimiento de los datos del circuito de estrella y calculamos las tres impedancias que obtenemos. Fíjense en que lo que podemos hacer es hacer el cálculo al revés, o sea, partiendo del conocimiento de las tres impedancias en el triángulo, nosotros podemos llegar a la estrella, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos en la segunda filmina, la segunda diapositiva, esta que estamos viendo. Entonces, planteamos las ecuaciones correspondientes a las impedancias de la estrella, ¿no es cierto?, por el valor que ya habíamos deducido, por la relación que ya habíamos deducido, las valorizamos con los datos que tenemos y que le hemos calculado en el problema anterior, en el ejercicio anterior, y después resolvemos y volvemos a los valores que hemos visto anteriormente, o sea, 5, J10 y 10, que eran los valores de donde habíamos partido, 5, J10 y 10. O sea, lo que pretendió estos dos ejercicios, digamos, es que si partimos de una estrella, conformamos, determinamos o calculamos el triángulo. Conociendo esos valores del triángulo, los aplicamos las relaciones duales, ¿no es cierto?, que corresponderían para calcular de vuelta la estrella y vemos que sí se verifica y que se calculan o se obtienen esos valores a partir de las relaciones que teníamos antes. Bueno, lógicamente, en el práctico ustedes van a resolver una variedad de circuitos relacionados con este tema y que, bueno, que tendrán un tratamiento similar a este y que, bueno, a veces tendrán algún sentido u otro sentido en función de los que les provee el docente del práctico. Pero fíjense acá este otro ejemplo, ¿no es cierto?, que es muy, muy curioso, ¿no es cierto?, y nos da una idea y para qué nos sirve también esta situación, este cambio de circuito. Fíjense que nosotros acá tenemos planteado, y esto se resuelve simplemente en forma conceptual, ¿no es cierto?, sin ir a la parte numérica. Acá tenemos, por ejemplo, un generador, ¿no es cierto?, conectado a través de una resistencia, pero tenemos este circuito que es muy conocido para nosotros, ¿no es cierto?, es el circuito puente. El puente de Winston, por ejemplo, que se usa mucho, bueno, en mediciones, que se usa en instrumentos, ¿no es cierto?, y también, digamos, cambiando los elementos de conexión, se utiliza mucho como circuitos rectificadores, ¿no es cierto?, para conformar un rectificador puente, por ejemplo. Bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista o conformado o constituido por resistencias, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Nosotros tenemos esta parte netamente es el puente, ¿no es cierto?, que tiene en una de las diagonales tiene una resistencia y en la otra diagonal no está dibujada precisamente internamente a la figura del cuadrado o del rombo, sino que está dibujada por afuera, exteriormente, para no entorpecer el dibujo, digamos, para no complicarlo desde el punto de vista del dibujo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esta conexión donde ponemos el generador. Siempre en un puente, en digamos, en una de las diagonales o los terminales de las diagonales se conecta la excitación y en otra, teóricamente, se conecta la carga, diríamos, en general, ¿no es cierto? Y que depende del circuito que sea o la utilidad, bueno, eso van a tener uno u otros elementos. En el caso de mediciones, acá vamos a tener un instrumento, en el caso de rectificadores, acá vamos a tener una resistencia de carga, o sea, la carga que va a consumir ese rectificador, y en el caso, en la otra diagonal, vamos a tener en el caso de las mediciones vamos a tener una fuente de alimentación que puede ser continua, puede ser alterna. En el caso de los circuitos rectificadores, acá vamos a tener una alimentación que puede provenir, ¿no es cierto?, de un transformador o de una fuente en general alterna que es a la cual nosotros queremos rectificar. Bueno, eso es simplemente la ubicación de este tema, o sea, es un circuito puente. Fijémonos que a partir de lo que sería la transformación estrella-triángulo, yo puedo considerar que la resistencia R2
R3 y R4 me conforman ese circuito delta que veíamos antes, o ese circuito triángulo, o ese circuito pi, diríamos, según cómo lo dibujemos, cómo lo expresemos y según la bibliografía que consultemos. Bien, entonces si yo a los bornes que tengo en ese circuito triángulo, los que estoy señalando en la figura, lo voy a reemplazar, fíjese, por lo que me proporciona el teorema de transformación estrella-triángulo, por un circuito con unas resistencias tal como las que denomino en la figura de la derecha. Y ahí algo aparece la resistencia R7, R8 y R9. Entonces la R2, la R3 y la R4 las voy a cambiar por la del circuito estrella equivalente, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, recurro a esas ecuaciones, las que vi anteriormente, y calculo. Eso el teorema me lo permitía. Entonces, en lugar de R2, R3 y R4, yo lo he reemplazado por R7, R8 y R9. Desaparecen eso y eso es lo que tengo en el esquema inferior de la izquierda. Entonces ya producí el reemplazo que queda totalmente técnicamente justificado por las transformaciones estrella-triángulo. Y me queda el circuito como lo tengo planteado en esta figura. ¿Ah? Entonces fíjense, acá es muy fácil ya. Tenemos dos resistencias en serie, la R1 y la R7. Es decir, es muy fácil simplificar este circuito utilizando ese artificio, ¿no es cierto?, que me permite el teorema de las transformaciones, porque la R1 y la R7 son dos resistencias conectadas en serie que puedo inmediatamente valorizar la resistencia equivalente. Bueno, también tengo la R9 y la R5, son dos resistencias en serie sobre las cuales también es muy fácil calcular su resistencia equivalente, y lo mismo pasa para R8 y R6, ¿verdad? Una resistencia equivalente. Entonces, esas resistencias supongamos que las calculamos y vamos a llegar a un circuito tal como el que tengo en la parte inferior de la derecha. Una R10, porque sigo dando números en función, o sea, denominando la resistencia, incrementando el subíndice, ¿no es cierto? La resistencia R10, ¿qué sería? La R1 y la R7, tomadas en serio, sumadas. La R11 sería la R9 y la R5, y la R12 sería la R8 y la R6. Entonces, fíjense cómo se ha reducido ya todo ese circuito. Bueno, pero a su vez, si nosotros lo miramos a este circuito un poco más desde un punto de vista de conexiones eléctricas, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar esta situación. A ver, volvemos un poquito a la anterior, ¿no es cierto? Tenemos la R10 y en paralelo, porque nosotros observamos desde este borne, ¿no es cierto?, al original, ¿no es cierto?, del puente, y tenemos la resistencia R11 y R12, ¿no es cierto? Entonces, eso hace de que esa resistencia R11 y R12 que están en paralelo, yo puedo calcular su resistencia equivalente y voy a tener una que la denomino R13. Y me va a quedar la resistencia en serie R10 con R3, que una serie también es muy fácil de calcular, ¿no es cierto?, por las relaciones que ya conocemos, y vamos a tener que R10 y R13 se suman y vamos a tener una sola resistencia equivalente. Fíjense que un circuito puente lo he reducido a lo que sería un generador de tensión, en este caso, y una resistencia equivalente. Entonces, todo lo que teníamos originalmente, que era esto, era el circuito puente conectado a un generador con su impedancia o con su resistencia de carga, ha quedado reducido todo a el generador y una sola resistencia equivalente. Entonces, con una serie de cálculos, ¿no es cierto?, y conversiones y las transformaciones que nos permite el teorema, hemos podido de alguna manera conformar un circuito equivalente mucho más sencillo de calcular. Bueno, eso es lo que nos permite, entre otras cosas, el teorema estrella-triángulo. Nosotros, repito, van a través del profesor, ¿no es cierto?, del jefe de trabajos prácticos, ustedes van a resolver una serie de ejercicios respecto a estas transformaciones.
Bueno, seguimos con otro de los temas, y era el teorema de compensación, que en algunas biografías también lo denominan o le dan la denominación de teorema de sustitución. Ese teorema de sustitución, ¿qué es lo que permite? Bueno, es decir, poder reemplazar, hacer ciertos reemplazos en los circuitos que nos van a permitir o nos van a dar una serie de conveniencias. A ver, lo enunciamos, dice. En una configuración circuital, imaginemos cualquiera general, ¿no es cierto? Con elementos activos y pasivos, es decir, tienen generadores y tienen las clásicas, el resistor, el inductor o el capacitor. Una impedancia cualquiera puede ser reemplazada por un generador ideal de tensión cuyo valor numérico, signo y sentido de referencia coincida con la tensión existente en los extremos de la impedancia. Bueno, esa sustitución puede hacerse y el circuito va a seguir operando, trabajando y procediendo en la misma forma que lo hacía originalmente. Es decir, para demostrarlo, también recurrimos a una demostración conceptual, ¿no es cierto?, basado en los gráficos que vamos a ver acá. Es decir, supongamos que yo tenga un dipolo activo, recordamos la denominación de dipolo activo, ¿qué es lo que sería? Y sería esa configuración circuital que decía el enunciado, que tiene elementos pasivos y tiene elementos activos, ¿no es cierto? Es decir, los activos serían generadores, los pasivos serían los resistor, inductor, capacitor. Entonces todo eso lo involucramos o lo concentramos, lo ubicamos en este dipolo activo. ¿Por qué se llamaba dipolo activo? Recordamos porque tiene dos terminales, ¿no es cierto? Tiene estos dos puntos de conexión, A y B, denominados ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos dice o qué nos permite o cómo hacemos la demostración de lo que se había enunciado a través del teorema? Cuando nosotros tenemos esta situación, bueno, y una carga conectada que la llamamos ZC, en la variable S, o sea, en la transformada de Laplace o la transformada de J omega, es la transformada de Laplace, digamos, reducida. ¿Por qué? Porque no consideramos la parte del sigma, ¿no es cierto? Simplemente consideramos la parte variable del complejo de Laplace de J omega, la parte frecuencial. Entonces, podemos representarlo genéricamente o literalmente por la S o por la J omega. Bueno, pero en este caso utilizamos la variable S. Entonces, si tenemos una impedancia expresada en la variable S, a los bornes, conectada a los bornes A y B, va a circular debido a que nosotros teníamos un generador, lo que dijimos en ese dipolo, va a circular una corriente I sub C por esa impedancia. Cuando pasa esa corriente, cuando circula esa corriente, como consecuencia de la impedancia, se va a producir una diferencia de potencial a los bornes de la impedancia, ¿no es cierto? O sea, que sería coincidente con los bornes A y B, diferencia de potencial que va a venir expresada así genéricamente por B sub AB, y bueno, también, por supuesto, está en variable S. Bueno, eso, el teorema de compensación, ¿qué es lo que me dice? Que yo lo puedo reemplazar a esta impedancia directamente con la conexión de un generador, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de la impedancia, conecto un generador con una diferencia de potencial, o sea, los mismos bornes, ¿no es cierto? A los A y B, con una diferencia de potencial igual a la que tiene, a la caída que tiene, que se produce en esa impedancia. Dijimos que era B sub AB. Entonces, a una impedancia que tiene una caída de tensión, o sea, ese generador va a tener una tensión o una diferencia de potencial a sus bornes B sub AB. Yo los reemplazo a esa impedancia por ese generador y las condiciones del circuito total no van a cambiar, van a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, la corriente que va a estar circulando por esta rama o por esta malla integrante de todo el circuito, va a ser la I sub C exactamente como la teníamos anteriormente.
Bueno, y acá simplemente entonces hacemos la demostración, pero también, como dijimos, desde un punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Sin establecer relaciones y expresando lo siguiente. Es decir, esto es lo que teníamos, que ya lo vimos, el dipolo activo conectado a través de sus dos bornes A y B, conectado a la impedancia Z de carga y produce una diferencia de potencial B sub AB a sus bornes y circula una corriente I sub C. Bueno, si esto se produce así, y recordando la misma modalidad que habíamos utilizado para la demostración del teorema de Theben y de Norton, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos dentro de esta rama donde está conectada o donde está ubicada la impedancia ZC, abrimos el circuito y si pudiéramos abrir el circuito y conectar dos generadores, ¿no es cierto? Dos generadores en oposición de polaridad, ¿no es cierto? Uno hacia arriba, diríamos, con sus bornes más, menos, más arriba, menos abajo, y el otro invertido, menos arriba y más abajo. Entonces, y los dos que tengan la misma tensión que tiene a los bornes de los puntos de los nudos A y B, o sea, B sub AB, ¿no es cierto? Y B sub AB, en los dos casos, ¿no es cierto? Por cierto, entonces hemos interrumpido simplemente lo que teníamos antes del circuito y conectamos estos dos generadores. Lógicamente eso, la acción de los dos generadores solos, ¿no es cierto? Como están en oposición, produce un efecto nulo, o sea, la tensión, en este caso entre los bornes C y B, que es el mismo que tenemos acá, ¿no es cierto? Va a ser una diferencia de potencial nula. Entonces es como si nosotros le estuviésemos agregando a este circuito nada, o sea, un valor cero de tensión, un punto, que es la tensión o la diferencia potencial en un punto con respecto a su mismo punto, ¿verdad? Entonces siempre va a ser cero. Entonces, ese simplemente es un artificio demostrativo. Si hacemos eso, después, ¿qué es lo que nos ocurriría? Fíjense, nosotros, ¿qué es lo que veríamos en el borne D? En el borne D, nosotros, ¿qué es lo que veríamos? Y veríamos una diferencia de potencial B sub AB con respecto al borne B sub AB, ¿no es cierto?, con polaridad positiva en D, ¿no es cierto?, en el borde D. Entonces, si esto ocurre realmente así, después de haber hecho la conexión de los dos generadores, yo lo que podría hacer, como tengo un potencial B sub AB y positivo en D, es el mismo potencial que tengo en A, ¿no es cierto? Positivo, el mismo potencial B sub AB y con signo positivo ahí, con polaridad positiva en A. Entonces tengo exactamente el mismo potencial en A y el mismo potencial en D. Por eso, entonces los puedo conectar a esos dos y no va a pasar absolutamente nada. O sea, ¿qué es lo que están conectados al mismo potencial? Eso es lo que hago en el tercer esquema, ¿no es cierto? Que está ubicado en la presentación, en la gráfica inferior izquierda. Entonces conecto el A con el D. Entonces, como están en el mismo potencial, esto no produce ningún efecto más que, ¿qué cosa? Anular todo lo que tengo en la parte circuital anterior. O sea, la impedancia, digamos la rama, ¿no es cierto?, desde el borne A hasta el borne D, ¿no es cierto?, en este caso, al haberlo cortocircuitado con ese elemento que hice recién, entonces como que quedaría anulado, ya no va a circular nada. ¿Por qué no va a circular la corriente I sub C por ahí? Primero, porque tengo una diferencia de potencial igual. Y en segundo lugar, podríamos expresarlo como que yo estoy ofreciendo un camino de menor impedancia por ese cortocircuito, ¿verdad? Entonces, cualquier corriente va a circular por donde sea más fácil que por donde sea más difícil, ¿verdad? Entonces puedo extraer todo lo que tengo en la parte superior del circuito y las condiciones van a quedar exactamente lo mismo. Eso se manifiesta en el último esquema de la derecha. ¿A dónde? Ahí sí, yo ya tengo mi dipolo de vuelta activo, como siempre, tengo los bornes A y B con su diferencia de potencial B sub AB, he reemplazado toda esta conexión que tenía
por la de un generador B sub AB, y vemos que por él circula la corriente I sub C, como dijimos al principio, es decir, la misma que circulaba por la carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Como vemos, tenemos la misma diferencia de potencial entre A y B, y de A, por A circula la misma corriente, quiere decir que las condiciones del circuito son exactamente lo mismo. Entonces, con eso queda demostrado, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Este teorema de la compensación. Compensación o sustitución, ¿no es cierto? Se sustituye, ¿por qué de sustitución? Porque se sustituye una impedancia por un generador, ¿sí?, con una determinada diferencia de potencial, ¿no es cierto? O que se ha compensado el efecto, ¿no es cierto?, de esa impedancia, que esa impedancia me producía a la circulación de corriente, se la compensa con la colocación de un generador. De ahí la justificación de la otra denominación, compensación o dijimos sustitución. Entonces con eso queda demostrado ese teorema. Y bueno, como para tratar de ejemplificar y ver en una aplicación ya numérica este efecto, y bueno, recurrimos a un ejemplo, ¿no es cierto?, tal como el que tenemos planteado en la diapositiva. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos como dato un esquema circuital, un modelo circuital, como nos pedía el teorema, con partes activas y pasivas. La parte activa, ¿cuál sería? Mi generador, en este caso de alterna, con un valor de 20 y un desfasaje de 0 grados, expresado así en forma polar, lo tenemos acá, y con una polaridad tal como la que está indicada por la flecha, conectada al lado. Tenemos conectado a él, ¿no es cierto?, una resistencia de 5 ohm en paralelo con una reactancia inductiva. Ahí sí lo vemos al dibujo y deducimos por el tipo de signo que tiene, J10, y también se conecta, ¿no es cierto?, como otra rama de circuito, una impedancia completa que es 3, la parte resistiva, y J4, la parte inductiva. Bueno, ese es nuestro circuito que está como dato, ¿no es cierto? Fijémonos nosotros acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos aplicar, es decir, podemos hacer todos los cálculos que ya de alguna manera venimos haciendo, pero a los efectos de demostrar este teorema de la compensación, entonces nosotros planteamos el método de las mallas, lo planteamos pero con una elección de las corrientes cíclicas de Maxwell, ¿se acuerdan? Nosotros las elegimos, cuáles van a ser, o mejor dicho, por dónde van a circular, por qué malla van a circular. En este caso, bueno, podíamos haberlo elegido como lo habíamos hecho en algunos ejercicios anteriores, ¿no es cierto?, tomando esta malla y tomando esta otra, ¿no es cierto?, las dos corrientes cíclicas de Maxwell. Pero en este caso, lo adoptamos en forma diferente, y eso de alguna manera nos sirve también para ver cómo nosotros podemos elegir y la variedad de posibilidades que tenemos aplicando el teorema de las mallas, ¿no? De resolución, no el teorema de las mallas, perdón, de la resolución por el método de las mallas. Entonces elegimos una corriente cíclica que circula por la resistencia 5 y J10, como la que está dibujada, y denominada I sub 1. Y la otra, ¿no es cierto?, la elegimos que sale del generador, circula por 5, circula por 3 y J4 y vuelve al generador. Es otra posibilidad, y esa es la denominada I sub 2, la otra corriente cíclica. Bueno, con esos planteos y nosotros calculamos, y en este caso no recurrimos simplemente a calcular la I sub 2, no lo hacemos al cálculo completo, sino calculamos la corriente I sub 2. ¿Cómo era la corriente I sub 2? Y bueno, se acuerdan que era un cociente de dos determinantes. En el denominador vamos a tener el determinante principal referido a la matriz a la matriz de impedancia, ¿no es cierto?, que corresponden, por supuesto, a la malla por donde yo he establecido las corrientes cíclicas de Maxwell, en este caso la I sub 2. Entonces, ¿cómo va a ser esa
es la que nosotros tenemos planteado acá en el denominador, ¿no es cierto? Y después, en el numerador, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan? El adjunto y el menor complementario, y nosotros con la incidencia de los generadores lo transformamos en un cofactor, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros calculamos o evaluamos o valorizamos, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos, y así, si lo queremos hacer como un ligero repaso, fíjense, sería la matriz de las impedancias, ¿por qué estaría conformada, ¿no es cierto? Seríamos sería el 5, el valor, después la J10 que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Sería para la primer corriente cíclica de Maxwell, ¿no es cierto? Para la segunda corriente cíclica de Maxwell, ¿cuál sería? 5 más 3 más J4. Sería 5 más 3 serían 8 más J4. Como impedancia compartida, ¿cuál es la impedancia compartida por las dos corrientes? En este caso, no es otra que esta 5. Por ahí pasan las dos corrientes, la I1 y la I2. Por eso acá tenemos el valor 5, ¿verdad? Además, ¿qué cosa? Las dos tienen el mismo sentido. Todo tiene el mismo sentido de circulación. Por esa razón, el signo acá es positivo. Cuando se oponían, o sea, circulaban en sentido contrario, ahí pasaba a ser negativo la impedancia, ¿no es cierto? Bueno, ese mismo, ¿no es cierto?, esa misma matriz de impedancia, nosotros la podemos utilizar en el numerador, pero reemplazando por la de los generadores que producen la circulación de esa corriente cíclica de Maxwell. En este caso es el mismo generador, ¿no es cierto? Y como yo estoy calculando la corriente I sub 2, entonces la incidencia de los generadores en el cofactor, ¿a dónde va a ir? Y en el correspondiente a la segunda columna, o sea, 20 y 20. Es decir, es un solo generador, pero incide tanto en la malla de I sub 1 como en el de la malla I sub 2. Por eso figura en los dos términos. Bueno, esa sería la explicación un poco de dónde deducimos la ecuación o la relación que me va a permitir calcular la corriente I sub 2. Bueno, todo eso simplemente para calcular I sub 2, hacemos el determinante, sería cada uno de los términos de diagonal multiplicado menos el 5 por el 20, y eso operado me va a dar 20 J10 como numerador, y como denominador me va a dar 103 con un ángulo de 104,05. Bueno, resuelto esto también como número complejo, ¿verdad? Me va a dar, me va a permitir obtener una corriente I sub 2 de 1,94 y con un ángulo de menos 14,05 grados, ¿no es cierto? Bueno, todo eso simplemente para calcular la corriente en la malla, la corriente cíclica, o sea, la corriente que tendríamos en la rama esta de 3J4. Bueno, por lo tanto, si yo quiero ahora calcular la diferencia de potencial en la reactancia inductiva en J4, bueno, lo que hago es multiplicar esa corriente por esa reactancia inductiva, que es lo que hago en la última ecuación que se ve en la presentación. Y lo denomino S, supongamos B sub C igual a J4 por I sub 2. Hago los reemplazos, resuelvo y obtengo una diferencia de potencial de 7,76 con un ángulo de 75,95 grados. Bueno, eso es, ¿qué es lo que es? Es la diferencia de potencial en los bornes de J4, de la reactancia inductiva. Entonces, yo podría ahí aplicar el teorema de compensación y reemplazar a esa impedancia que yo tengo, la impedancia que yo tengo ahí, J4, que es una reactancia en realidad, reemplazarla por este generador, o sea, por esta diferencia de potencial, es decir, por un generador equivalente a esta diferencia de potencial, que es la caída que se produjo en esa reactancia inductiva. Eso me permite el teorema de compensación, y veríamos que el circuito sigue funcionando exactamente como lo hacía hasta ahora. Entonces,
nosotros, partiendo de este circuito, desde donde hemos salido, ¿cierto? ¿A qué hemos llegado? A que puedo reemplazar este J4 por un generador, ¿no es cierto?, de tensión con una polaridad más en la parte superior, menos en la parte inferior de ese inductor, y que con una diferencia de potencial de 7,76, 75, 95 grados. Es decir, y el circuito sigue siendo lo mismo, o sea, procediendo de la misma forma, es decir, se ha cambiado en realidad, ¿no es cierto? Pero sigue procediendo de la misma forma. Y si nosotros queremos demostrarlo eso, como que muy rápidamente, y bueno, ya decimos, bueno, a ver, planteemos el método de las mallas, para este circuito, y vamos a ver qué cosa. Y bueno, en este caso ya difiere un poquito el circuito. Entonces, nuestra, fíjese, nuestra matriz de impedancia, es decir, planteamos otorgándole las mismas corrientes cíclicas, en el mismo sentido como teníamos antes, y planteamos las ecuaciones de las impedancias, de la matriz de impedancia, me va a quedar 5 más J10, y acá, fíjense, en esta otra, me va a quedar 5 más 3, 8, ya va a ser diferente a la que teníamos antes. 5 a 3, 8. Y después la compartida, ¿cuál es? Sigue siendo 5, entonces tenemos 5 y 5 con el signo positivo como teníamos. Entonces ahí ya cambió un poquito esta matriz, por lo tanto va a cambiar el determinante. Si vamos en la parte del numerador, ¿qué es lo que vamos a tener en el numerador? Vemos que en la columna, en la primera columna va a ser exactamente lo mismo como estaba, 5 más J10, ¿no es cierto? Y 5, como estaba anteriormente o como está en la matriz de impedancia. Pero en la parte del reemplazo para obtener el cofactor, con el menor complementario y el signo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que la incidencia en una de las mallas es de 20, la de I1, perfecto. El generador que incide en la determinación de la corriente cíclica I1 es 20, y eso es lo que tenemos colocado o consignado como elemento en esta matriz. Mientras que en la otra corriente cíclica de Maxwell, ahí inciden dos generadores ahora, el de 20 y el de 7,76 con 75-95 grados, ¿no es cierto? Y con polaridad opuesta, porque este tiene polaridad hacia arriba, diríamos por la flechita, o más o menos, y acá tiene una polaridad, si nosotros seguimos, que es contraria, por lo tanto va a ser un signo menos. Entonces vamos a tener el generador de 20 y el generador de 7,76, pero con signo menos. Bueno, a partir de eso ya lo que queda es resolver, ¿no es cierto?, el determinante de impedancia, o sea, el denominador, y el determinante correspondiente al numerador, hacemos la relación y la corriente vuelve a ser lo mismo que era antes, 1,94 menos 14,5 como habíamos encontrado, ¿no es cierto?, en el resultado anterior. Entonces, si la corriente sigue siendo lo mismo, la caída de potencial que va a producir por donde pase va a ser exactamente lo mismo que teníamos antes. Por lo tanto, entonces con esa segunda parte del ejemplo, ¿no es cierto?, se demuestra de que el efecto es el mismo, o que la compensación se ha dado resultado, o que la sustitución de la impedancia por el generador no me ha modificado para nada el funcionamiento del resto del circuito. Y con ello queda demostrado el teorema de compensación. Seguimos. Y viene nuestro teorema de la máxima transferencia de potencia o máxima transferencia de energía, a veces lo encuentran en alguna bibliografía también con esa denominación, y es realmente de muchísima utilidad en cuanto a la eficiencia energética, ¿no es cierto? Entonces este teorema se utiliza mucho para eso. La eficiencia energética, digamos, es un concepto que nos permite lograr el mejor resultado cuando hacemos una transmisión de potencia, una transmisión de energía, por supuesto, desde una parte que genera hacia otra que consume.
Y esa eficiencia y ese concepto lo vamos a ver un poquito al final de este tema, ¿no es cierto? Va a depender de a dónde nosotros estemos parados, o sea, en qué estamos analizando, si circuitos de mucha potencia o de altas corrientes o de altos potenciales, o sea, de alta energía, o en circuitos electrónicos donde tenemos mínimos valores, o sea, corrientes débiles, entonces donde es preferentemente que el rendimiento, ¿no es cierto?, de la transmisión sea el más adecuado. Entonces, en función de eso, es las conclusiones que vamos a sacar. Pero de todos modos, ¿qué es lo que nos permite ver nuestro teorema de transferencia de potencia? ¿O de dónde nos iniciamos? Bueno, nos iniciamos que tenemos en una configuración circuital, como la que vemos en la figura, tenemos un generador de tensión, y este generador de tensión tiene una impedancia conectada en serie. El generador de tensión es B y la impedancia es ZG, por ser la impedancia del generador. Bueno, como en razón de que a través de los dos bornes que están marcados ahí, ¿no es cierto?, está conectado una impedancia, ZC, genéricamente denominada ZC, va a circular una corriente I sub C. Cuando esto esté conectado, va a circular una corriente I sub C, y a los bornes de la impedancia vamos a tener una B sub C, que no es exactamente igual, nos fijamos, a la del generador. ¿Por qué? Porque el efecto de circular la corriente por toda esta malla también produce una caída en la impedancia ZG, por lo tanto, la tensión, la diferencia potencial B sub C va a ser menor que la que produce el generador o la que emite nuestro generador, que B. Bueno, tenemos esas condiciones en el circuito. Nuestra impedancia del generador, bueno, puede estar conformada por una resistencia y una reactancia inductiva, como la que tenemos planteada ahí, RG más JXG, sabemos lo que es cada uno de ellos, ¿no es cierto? Sería la resistencia del bobinado, y esto posiblemente sea, y esto sería la reactancia de ese bobinado, ¿no es cierto? Que es, que ¿cómo lo obtenemos nosotros? ¿Cómo lo calculamos? Conociendo la inductancia y conociendo la frecuencia o la pulsación, ¿verdad?, de la señal que produce ese generador. Bueno, y tenemos también una impedancia de carga, también considerada así en forma genérica, y sobre esto es lo que vamos a trabajar, por un valor de resistencia, RC, y un valor de reactancia, ¿no es cierto? De reactancia. Que reactancia C no quiere ser, esta sería, no determina que esto sea un condensador, sino es referido a la carga. XC es referido a la C, el subíndice C está referido a la carga. Bueno, el objetivo de todo esto, como para que no perdamos el sentido, ¿no es cierto?, de lo que se está viendo, es ver qué impedancia es la que más conviene conectar a este circuito para que tengamos una mejor eficiencia de la transferencia de potencia o de la transferencia de energía. Entonces, acuérdense que nosotros, el objetivo de todo esto era ver la eficiencia de la transmisión, ¿no es cierto?, de llevar de uno a otro, o sea, del generador a la carga. ¿Cuál sería lo más efectivo? Bueno, entonces el objetivo es determinar qué impedancia es la que conviene conectar para tener justamente esa mayor eficiencia. Entonces nuestra incógnita en definitiva va a ser esta ZC, RC más JXC. Bueno, de esto, bueno, simplemente las ecuaciones que nosotros tenemos acá no nos permiten ver o nos permiten calcular la corriente I sub C en forma vectorial, diríamos, ¿no es cierto?, utilizando el método simbólico, ¿no es cierto? Utilizando el método simbólico, o sea, lo que hicimos en régimen permanente, ¿no es cierto?, como B dividido, la B del generador dividido en la suma de las reactancias, de las impedancias, ZG
G y ZC, las dos que tenemos ahí. Acá expresado como vectores, desde el punto de vista vectorial. Recordamos que no son magnitudes vectoriales la corriente ni la tensión. Nada más que ese método simbólico, ese método en régimen permanente, nosotros, o sea, ese método operacional nos permitía representarla a estas dos magnitudes, la corriente y la tensión, como vectores y utilizar toda la matemática vectorial, ¿no es cierto?, que nos proporcionaba muchas utilidades. Bueno, pero por esa la representación de esa rayita, esa marcación, esa línea, ese segmento en la parte superior de estos dos parámetros, es lo que vimos antes. Bueno, nuestra corriente, entonces, si estaría planteado así la ecuación para el cálculo de la corriente, nosotros la podemos explicitar en base a los valores que teníamos antes. RG más JXG y RC más JXC, con los valores que habíamos planteado inicialmente. Y eso lo podemos hacer, que está planteado en forma vectorial, lo podemos hacer desde el punto de vista de los módulos. Entonces, el módulo de la corriente, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de esta relación compleja que tenemos acá. El módulo de un complejo, arriba sería B, el módulo de el vector B, el vector de potencial B, que es el generador, y abajo en el denominador sería el módulo de la impedancia. ¿Cuál sería el módulo de impedancia? Y sabemos que estaría conformado por, es la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. ¿Se acuerdan de eso? Digamos, por concepto de número, de número complejo. Entonces, es lo que hacemos. Entonces, RG más RC sería las partes reales, o sea, la resistencia. En la suma de ellas, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado. Y la suma de las reactancias de la impedancia sería XG más XC, la suma de ellas, ¿no es cierto?, dijimos, al cuadrado. Esto es el módulo de la impedancia total que tiene el circuito, que tiene toda esa malla, ¿no?, porque están incluidas las dos impedancias. Bueno, cuando tenemos eso planteado, esa ecuación que habíamos visto, entonces nosotros podemos definir, y es lo que hacemos ahora, la potencia que entrega el generador y la potencia que recibe la carga, diferenciarla un poco, plantearla y diferenciarla a las dos, ¿no es cierto? La potencia que entrega el generador, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, como es la potencia activa, ¿no es cierto?, va a ser la que se disipa en la impedancia ZG. Entonces, la impedancia ZG se disipa únicamente en la resistencia. Entonces, RG multiplicada por la corriente, o sea, por el módulo de la corriente elevado al cuadrado. Esa sería la potencia que entrega el generador, la que nos da, la que nos proporciona a todo el circuito. Ahora, la potencia que llega a la carga o que se disipa en la carga, ¿a qué va a ser igual? También a la corriente, al módulo de la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia de la impedancia de carga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también consideramos la potencia activa. Como nosotros tenemos eso, lo podemos expresar desde el punto de vista, o sea, y tenemos la corriente elevada al cuadrado, lo reemplazamos por el valor que habíamos encontrado anteriormente y que está representado, consignado en la parte superior. Si reemplazamos eso, nos va a quedar b al cuadrado dividido, sería la raíz cuadrada de los dos, de la suma, pero elevado al cuadrado. Entonces eso nos permite ver de que el exponencial, un medio que corresponde a la raíz, ¿no es cierto?, se compensa con el exponencial del cuadrado al que, por la incidencia, porque la corriente incide con factor cuadrado, ¿no es cierto?, con una exponencial cuadrada. Entonces nos desaparece la raíz y nos queda simplemente lo que teníamos interiormente de esa raíz. Entonces esa es la potencia que nosotros tenemos en la carga, la que estaría manifestada
en la ecuación que estamos señalando, ¿no es cierto? Bueno, la potencia total, ¿cuál va a ser? Y bueno, la potencia total va a ser la suma la suma de la potencia que se disipa en la del generador y más la suma de la potencia que se disipa en la carga. Y eso es lo que se plantea, ¿no es cierto? Reemplazando las ecuaciones, y llegamos a una ecuación tal como la que tenemos acá al final de la expresión, donde podemos sacar factor común I sub c al cuadrado, porque está en los dos términos, en el sumando, y sería la suma de RG más RC, ¿no es cierto? RG más RC. Entonces, eso de dónde surge, bueno, de haciendo actuar todas las relaciones que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la potencia total también la podemos expresar como la tensión al cuadrado, ¿no es cierto? Y multiplicado por el cociente RG más RC, y abajo lo que normalmente sabemos tener debajo de la raíz, ¿no? Para no detallarlo en forma completa. Entonces ahora sí vamos al concepto en el que mencionamos al comienzo, ¿no es cierto? Ya habiendo visto, porque en definitiva todas estas ecuaciones surgen en base a relaciones de las cuales ya conocemos un poco su dependencia en cuanto a las potencias, porque se refieren a las potencias activas, cómo se calculan, cuáles son los valores de la corriente, conociendo el modelo circuital es fácil recordar, y como sabemos también perfectamente el concepto de las impedancias. Entonces, todas estas relaciones creo que simplemente son de lectura y entendimiento fácil, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahora recurrimos al concepto ese que veíamos al principio, y qué es lo que pretende demostrar este teorema, qué es el rendimiento. ¿Qué es lo que es el rendimiento? ¿Cierto? El rendimiento se expresa en forma muy general y en todo tipo de conceptos, es una relación entre lo que se aprovecha, en relación a lo que se entrega para producir un determinado proceso. A ver si nosotros estamos expresando el rendimiento de un proceso, es la relación entre el resultado, lo que se aprovecha de ese proceso, en relación a todo lo que se entrega para producir ese resultado. Bueno, en este caso, cuando hablamos de este circuito, nos vamos a referir a potencia. Entonces, por lo tanto, el rendimiento va a ser la potencia que tenemos en la carga, porque es ahí donde vamos a hacer el aprovechamiento nosotros. A nosotros no nos interesa lo que esté pasando en el generador, mejor dicho, desde el punto de vista de la disipación. Al contrario, a veces eso es nocivo, porque esa disipación en la resistencia, ¿qué es lo que produce? Y produce, como mínimo, produce calentamiento, y ese calentamiento, bueno, hay que evacuarlo, es decir, no es lo que pretendemos, bueno, pero existe, ¿no es cierto? Entonces tenemos que valorarlo. Entonces, para nosotros, lo útil es lo que tenemos en la carga. Entonces, P sub C, la potencia en la carga en relación a la potencia total que teníamos presente en todo este circuito. Hemos visto que esos dos parámetros lo hemos calculado. PC, el potencia en la carga, y PT sería la potencia total del circuito. Eso es lo que vamos a evaluar, y con eso trabajaríamos nosotros. ¿Para qué? Para ver que cuando nosotros relacionamos esos dos parámetros, esos dos valores, P sub C y P sub T, ¿no es cierto?, que los hemos calculado anteriormente, al reemplazarlos entre sí, bueno, vamos a ver que va a haber una serie de simplificaciones que se van a poder hacer utilizando el concepto matemático, ¿se acuerdan? Al relacionarlo, hacer el cociente entre esto, es decir, como si trazáramos una barra, ¿no es cierto?, imaginaria, en este momento, ahí donde estoy señalando con el cursor. Va a haber, digamos, por productos de medios y extremos de una relación
de una relación racional, entonces nosotros vamos a ver que se pueden hacer una serie de simplificaciones. Y en esa simplificación sí va a desaparecer B sub B, B sub B, y después todo lo que tenemos en los denominadores, porque se van a simplificar entre sí, porque uno va a estar en el numerador y otro va a estar en el denominador. Entonces sí, ¿qué es lo que nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar en el numerador RC y en el denominador nos va a quedar RG más RC. Y eso es lo que tenemos planteado en la ecuación que tenemos en el margen superior derecho. Que el rendimiento el que habíamos hablado, el que habíamos comenzado la presentación, la diapositiva, va a ser igual a una relación de resistencia. O sea, fíjense, en el rendimiento de la potencia, de la transferencia o de la energía, va a estar entonces ya reducido a una relación, ¿no es cierto?, o un cociente de resistencia. En el numerador, la resistencia en la carga, y en el denominador, la resistencia, la suma de la resistencia del generador más la resistencia de carga. Entonces, ahí hemos llegado a esa situación. Entonces, a determinar que esa eficiencia se va a dar como una relación de impedancia. Bueno, de todos modos, todavía no hemos concluido en lo que pedíamos. ¿Y cuál es la mejor impedancia que podemos conectar para que tengamos la mejor eficiencia? Simplemente hemos llegado a valorar esa eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí como para poder llegar o concluir en algo, analizaríamos varios casos, o por lo menos 3 casos, a los cuales se recurre tener en cuenta en este teorema de la máxima transferencia de energía. Y esos casos estarían considerados o con qué criterios estarían establecidos. Y con que nosotros tenemos que nuestra impedancia de carga tiene 2 partes, ¿no es cierto? 2 partes. Una es una parte resistiva y otra es la parte reactiva, ¿no es cierto? Entonces, como toda impedancia tiene una resistencia y tiene una inductancia, perdón, una reactancia, resistencia y reactancia, que a veces pueden existir o pueden no existir, pueden ser resistencia y reactancia, como dijimos, pero puede haber resistencia y no haber reactancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en función de eso es que se generan, o el análisis nos permite ver estos casos, ¿no es cierto?, que mencionamos. El primer caso, decimos que se plantea en la situación en que la resistencia de mi impedancia, la resistencia RC, se mantiene constante, es constante, supongamos que sea un valor constante, y sí puede ser variable la reactancia, o sea, esa podemos variar. Entonces, lo que vamos a determinar, o sea, en esto que pretendemos, es ver qué valor de la reactancia, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que la resistencia tiene un valor constante, qué valor de la reactancia me va a producir esa mayor eficiencia, ¿no es cierto? Bueno, digamos, para eso lo que se hace es plantear, supongamos, la potencia. ¿Cuándo vamos a tener una potencia máxima? A ver, partiendo, por supuesto, de la ecuación de la potencia en la carga. ¿Cuándo vamos a tener potencia máxima? Es decir, observamos nosotros la relación que tenemos escrita en la parte superior de la diapositiva. ¿Cuándo vamos a tener el valor máximo? Y vamos a tener el valor máximo cuando sea mínimo, ¿no es cierto?, nuestro denominador. Ahí, cuando mínimo sea nuestro denominador, ahí vamos a tener la potencia máxima, ¿no es cierto? Entonces, del análisis entonces nosotros decimos que la potencia va a ser máxima siempre y cuando nuestra reactancia en este caso no sea constante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Entonces nosotros tenemos que hacer mínimo el valor de del denominador. Como dijimos que la resistencia es constante, RC es constante, ya tiene un valor. RG por lógica va a tener otro valor. Eso no podemos cambiar en absoluto, eso ya está establecido. Pero sí podemos modificar esto, porque eso dijimos que es no constante. Entonces, ¿cuándo va a ser ¿cuándo va a ser max? A ver, nosotros que tenemos un valor máximo, ¿cuándo va a ser mínimo este valor? Y cuando nosotros tengamos que estos valores, nosotros podamos hacerlo mínimo, o sea, a lo del denominador. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y como lo único que podemos variar y cambiar es la parte reactiva, entonces cuando esto sea cero, digamos, cuando sea cero, xg más xc sea igual a 0. Ahí vamos a tener, porque ya dijimos que esto ya tiene un valor establecido, ya no lo podemos cambiar. Entonces vamos a trabajar simplemente en esta parte, xg más xc sea igual a 0. Ahí vamos a tener el máximo que estamos pretendiendo de toda esta relación. Entonces, xg más xc sea igual a 0 significa que xg es igual a menos xc, o al revés, que xc sea igual a menos xg. Y eso es lo que tenemos expresado acá en esta relación. Es decir, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice eso, ¿no es cierto?, para este primer caso? Que nosotros vamos a tener una máxima eficiencia en la transferencia de potencia cuando impedancia que tenemos conectada, ¿no es cierto?, sea, su valor sea RC para el valor de la resistencia y para el valor de la reactancia el valor de menos XG, ¿no es cierto? Y el valor de menos XG, ¿a qué conduce o qué es lo que nos recuerda? Digamos, cuando nosotros analizamos o recordamos los números complejos. El complejo conjugado, o sea, eso afectándolo, por supuesto, del operador J, es la parte conjugada, ¿no es cierto?, sería de nuestra impedancia del generador. Entonces va a ser igual a una resistencia RC, porque esa no la podemos cambiar, pero el valor de la reactancia que produce la mayor incidencia va a ser menos JXG. Entonces vamos a tener una situación ahí conjugada en el caso del operador imaginario, ¿no es cierto? Bueno, inclusive si nosotros quisiéramos saber cuál es el valor, cuál es ese valor máximo, porque nosotros hemos previsto, ¿no es cierto?, que vamos a tener máxima potencia en esas condiciones, ese valor máximo, ¿cómo lo obtenemos nosotros? O sea, si nosotros recordamos los conceptos matemáticos, de análisis matemático que habíamos visto, en una función cualquiera, cómo determinamos un máximo, cuál el punto de inflexión, el cambio, cuando tenemos un máximo. Cuando nosotros hacemos la derivada y la igualamos a 0. Es decir, un máximo, ¿cuándo vamos a tener? Y cuando venimos con imaginemos, con una función con una pendiente positiva y después cambia a una pendiente negativa. En ese cambio, o sea, va a haber un instante, un punto, a donde nosotros vamos a tener una pendiente cero, o sea, una barra horizontal, o sea, la tangente va a ser horizontal. Ese corresponde al valor máximo, ¿no es cierto?, del cambio de pendiente. ¿Cómo nosotros descubrimos eso? Pues, ¿se acuerdan por el concepto de máximos y mínimos que veíamos en análisis matemático? Bueno, lo aplicamos acá. Entonces, ¿y cómo lo aplicamos? Tomando la derivada, bueno, de la función que estemos analizando, ¿no es cierto? Y la igualamos a 0. Es decir, al tomar la derivada, ¿qué estamos calculando? La pendiente o la tangente, ¿no es cierto? Y a igualarlo a 0, y te decimos que la tangente, que la pendiente es igual a 0, quiere decir que es una barra horizontal, que es una línea horizontal. Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos ahora, ese concepto visto en el análisis matemático, y decimos que vamos de
de esta ecuación que nos permitía conocer la potencia máxima, vamos a tomar la derivada de esa ecuación con respecto a RC, o sea, tomando variable RC. Bueno, si calculamos esa derivada, que no lo hicimos al desarrollo nosotros, simplemente lo adoptamos, entonces nos va a quedar una función tal como la que tenemos acá. B al cuadrado por esa relación numérica de numerador y denominador, una relación racional ahí. Y eso dijimos aquí, la igualamos a cero. ¿Por qué lo igualamos a cero? Por lo que dijimos recién, que estamos considerando su pendiente nula, ¿no es cierto? Que corresponde en un esquema, en un dibujo de la función, al cambio de pendiente o al valor máximo. ¿Por qué? Es porque estamos buscando el máximo valor de esa potencia. Y eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Y con eso nosotros vamos a calcular cuánto debe valer la resistencia, cuánto debe valer, ¿no es cierto?, para nosotros tener en cuenta y que como conclusión lo vamos a ver un poquito al final del tema ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ver a esas gráficas y de la valoración de esa potencia, como expresadas ya como gráfico. Entonces, en este primer caso que habíamos visto, primer caso, ¿qué es lo que habíamos visto? La resistencia es constante, la reactancia no constante, eso es lo que se puede variar. Se había deducido de que esa reactancia tiene que valer menos XG, o sea, tiene que ser la conjugada. Y después, ¿qué más dijimos? Recién que para calcular el valor de la potencia, lo igualábamos a la derivada, lo igualábamos a cero. Si hacemos igual a cero la derivada, eso significa que tomamos simplemente el numerador y lo igualamos a cero. Suficiente con que eso sea igual a cero para que encontremos el valor. Entonces, planteamos esa relación, resolvemos esa relación, ¿no es cierto? Y al ir simplificando cada uno de los parámetros, se llega a la conclusión de que esto se produce, esta relación del máximo, encontramos el valor máximo de la potencia, ¿cuándo? Cuando RC sea igual a RG. RC sea igual a RG. Entonces, ya tenemos otra condición. La primera que habíamos visto era de XC sea igual a menos XG. Es decir, que la reactancia de la carga va a ser igual a el valor negativo de la reactancia del generador. Y ahora, por potencia máxima, encontramos que la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia, el valor que mayor eficiencia produce en la carga, que la resistencia de carga sea igual a la resistencia del generador. Si sumamos esas dos condiciones encontradas, ¿no es cierto? Entonces decimos que la impedancia que mejor va a aprovechar la energía, la transmisión de energía, va a estar constituida por una resistencia RC igual a RG y por una reactancia XC igual a menos XG. Eso es lo mismo que decir que la impedancia de carga que mejor produce tenemos mayor eficiencia de la transmisión, es cuando con la impedancia de carga es la conjugada, compleja conjugada, de la impedancia del generador. Esa es una de las primeras conclusiones y es la conclusión importante, lo que nos permite arribar este teorema de la máxima transferencia de potencia. Bueno, y este concepto es como que debemos recordarlo siempre. Recordarlo siempre porque cada vez que hablamos de eficiencia de transmisión, vamos a recurrir a ese concepto. Que la mayor eficiencia se da con una impedancia de carga igual al complejo conjugado de la del generador, ¿no es cierto? Pero eso nosotros lo habíamos visto, no termina todo ahí, sino que lo habíamos visto como un primer caso, porque puede ocurrir también
puede ocurrir también que se den otras situaciones, pero sí nos permite de alguna manera ya enunciar ese teorema de la máxima transferencia de potencia, diciendo así, en base a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Impedancia de generador, impedancia de carga, hemos visto que la resistencia es igual a la del generador, y el complejo conjugado, como los valores que hemos encontrado recién. Y entonces esto nos diría el teorema de la máxima transferencia de potencia. La transferencia de potencia del generador real. ¿Por qué real? Porque ya lo consideramos al generador no ideal, sino con una impedancia que implica sus valores reales, ¿no es cierto? Sus elementos reales en la realidad física del elemento. Entonces, la transferencia de potencia del generador real a la carga es máxima cuando las impedancias del generador y la carga son mutuamente conjugadas, que es lo que hemos visto a la conclusión que habíamos llegado recién. Y cuando tengamos que sean conjugados, ahí vamos a tener la mayor eficiencia de la transmisión, la mayor eficiencia en cuanto a la transferencia de potencia. Bueno, pero no solo puede presentarse ese caso, porque hemos visto en ese caso, ¿cuál dijimos que era? Era la resistencia, tenía un valor constante y la reactancia era no constante. Bueno, ahora vamos a ver el caso al revés. Es que la resistencia sea constante y que la reactancia no lo sea. Perdón, que la reactancia sea constante y que la resistencia no lo sea. Lo dije al revés, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos planteada esa situación, entonces analizamos cuando habíamos la ecuación que resultaba cuando analizamos la derivada, ¿no es cierto? Y de esa ecuación planteada con todos los elementos que van a integrar la ecuación de la potencia, ¿no es cierto? La ecuación de la potencia. A partir de ahí, si nosotros para esa situación también hacemos lo mismo, o sea, encontramos el valor del máximo, como encontramos el valor, como dijimos, igualando a cero esta relación racional, o sea, este cociente, ¿qué significa? O que es 0b al cuadrado, o que es cero toda esta relación racional. Bueno, b es cero, no es, b al cuadrado no es cero porque tiene un valor, entonces lo que tiene que ser igual a cero es el segundo término ¿no es cierto? La parte racional. Y para que sea cero eso, tomamos cero el numerador, suficiente con eso. Y eso es lo que se desarrolla en la ecuación siguiente. Y que acomodadas, ¿no es cierto?, simplificadas, resueltas, digamos, haciendo las distribuciones de todos los valores posibles a resolver, es decir, tratando de minimizar la ecuación, se llega en definitiva a la ecuación que define que la resistencia de carga que produce esa mayor eficiencia, o que me produce la potencia máxima, ¿cuál va a ser igual? La raíz cuadrada de la resistencia del generador al cuadrado más la reactancia del generador más la reactancia de carga, bueno, por cierto, elevado al cuadrado, porque es una especie de módulo, ¿no es cierto? Es un valor de módulo. Entonces, fíjense, ahora tenemos esta posibilidad que ya nuestra reactancia es un valor constante, o sea que eso ya no lo podemos cambiar, ¿no es cierto? Y la reactancia del generador también es un valor que no lo podemos cambiar porque se ya implícito al generador. Entonces, lo único que se podría variar es la resistencia de carga, Entonces, ¿cuánto debe valer esa resistencia de carga para que tengamos esa mayor eficiencia? Y bueno, el valor que surge de la relación que tenemos planteada en última instancia en la diapositiva, ¿no? Y bueno, y un tercer caso, que ninguno de los dos valores sea constante, ¿no? O sea que podamos variar esos valores. Bueno, en ese caso, lo que normalmente se trata, o sea, si nosotros planteamos, para resolver esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Que nosotros lo planteamos simplemente y encontramos que el valor de la resistencia de carga va a estar relacionado
con la impedancia esta que está acá, en base a las relaciones trigonométricas que ya conocemos también, ¿no es cierto? RC va a ser igual a ZC, o sea, el módulo de ZC multiplicado por el coseno del ángulo φ. ¿Qué es lo que era el ángulo φ? ¿Se acuerda? El ángulo que conformaba dentro del triángulo de impedancia la hipotenusa con cualquiera de los lados, o sea, con el lado horizontal correspondiente al eje de las X, ¿no es cierto? A donde se enmarcaba el ángulo φ. Ahí. Y después, desde el punto de vista físico o eléctrico, que era el coseno de φ, era el factor de potencia que habíamos definido. También cuando estudiamos en el capítulo anterior, definimos las potencias, teníamos estos valores. La reactancia de la carga va a ser ZC por seno de Z, porque una es una parte del triángulo y la otra es la otra parte del triángulo, ¿no es cierto? Y ZC, que es lo que sería la hipotenusa de ese triángulo que complementaría ese triángulo. Entonces, con esos valores, nosotros los reemplazamos en las ecuaciones, ¿no es cierto? Y lo único que pretende en este caso es dar, como estos valores son todos variables, es mantener una relación entre XC y RC, esa que va a hacerlo constante, XC y S, la relación entre ellos, mantenerla constante, ¿no es cierto? De alguna manera, eso, si nosotros utilizamos estos valores y los reemplazamos en esta ecuación, ¿no es cierto? Llegamos a que cuando nosotros vamos a tener la mayor eficiencia, que eso ya no lo demostramos, simplemente lo adoptamos, ¿no es cierto? Que cuando vamos a tener la mayor eficiencia, cuando el módulo de la impedancia de carga sea igual al módulo de la impedancia del generador. O sea que de alguna manera se muestra un mismo espíritu de igualdad para este tipo de elementos conectados, o sea, la carga y en relación con la impedancia del generador. En uno de los casos, ¿se acuerdan? Era ¿qué cosa? Era la igualdad de la impedancia, pero con el complejo conjugado. En otro de los casos era el módulo referido a la resistencia y reactancia. Y acá es el módulo de las impedancias, ¿no es cierto? Es decir, cualquiera de estos casos que se presente, entonces nosotros vamos a tener que se van a producir la máxima eficiencia de la transmisión. Y acá lo que habíamos dicho en un comienzo, hacer las gráficas correspondientes a las relaciones que tenemos. Fíjense en qué relaciones. La relación esta de la potencia máxima que la habíamos calculado en una de las filminas, en una de las diapositivas, ¿no es cierto? Como el producto, ¿no es cierto?, de la tensión al cuadrado y la relación racional entre la resistencia de carga y la suma de las dos resistencias que existen en el circuito, bueno, elevadas al cuadrado. Si nosotros tomamos esto como una función y lo representamos gráficamente en función de la resistencia de carga, o sea, en el eje de las abscisas la resistencia de carga y en el eje de ordenadas la potencia en la carga, entonces vamos a ver que se dan gráficas como las que tenemos acá. Acá hemos representado dos. Una de ellas es referida, y bueno, todo es referida a la resistencia de carga. ¿Qué valor tome la resistencia de carga? Fíjense que cuando la resistencia de carga toma el valor de RG, que sería el valor que estaría señalando, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos por proyección, llegamos a que la función tiene el valor máximo. Es decir, la potencia es máxima ahí. Entonces, y es un poco lo que nos demuestra o a lo que nos lleva el teorema de la máxima transferencia de potencia, es a demostrar justamente eso. ¿En qué valores de resistencia, en qué valores de reactancia tengo que estar para encontrar la máxima eficiencia o la máxima potencia transferida? Entonces, con RC igual a RG, yo veo que tengo la mayor impedancia cuando hago ¿qué cosa? Que la reactancia de carga sea igual a menos la reactancia en el generador. Cuando se daban esas dos condiciones, ¿se acuerdan? Decíamos que era la impedancia conjugada, entonces ahí voy a tener el máximo punto.
vemos que para valores menores de resistencia de carga o para valores mayores de resistencia de carga, siempre voy a tener potencias menores. Entonces la máxima es cuando RC es igual a RG. Bueno, pero puede haber otra situación, porque hemos planteado el otro caso, cuando XC sea variable y no sea el valor de XG, cuando tenga un valor distinto a menos XG, como lo habíamos planteado. Cuando tenga un valor distinto a eso, bueno, se nos van a dar situaciones, curvas, ¿no es cierto?, que van a ir teniendo diferentes formas, pero registramos una de ellas, ¿no es cierto?, y vemos que el valor máximo, cuando se va a dar también en estos casos, cuando la reactancia de carga no sea igual a menos XG, la reactancia del generador, y cuando vamos a tener la mayor eficiencia y cuando la resistencia de carga tenga el valor raíz cuadrada de RG al cuadrado más XG más XC al cuadrado, que es otra de las condiciones que habíamos demostrado anteriormente. Habíamos llegado a en el segundo caso, ¿se acuerda? Habíamos llegado a eso. Entonces, esa situación es la que se nos va a producir. Ahora, a la par de eso, a la par de la variación de estas curvas, ¿no es cierto?, para demostrando el máximo, cuando vamos a tener el máximo de potencia, también podemos tener el máximo de eficiencia, o mejor dicho, el máximo del rendimiento, que estaba expresado como una relación de resistencia. Bueno, o mejor dicho, ¿cuánto va a valer? ¿Cómo va a ser la función? Si nosotros graficamos esta función también, es decir, en el eje de las X, en abscisas tenemos la resistencia de carga y en el eje Y de ordenadas tenemos el rendimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos en el valor de RG, fíjese que nos daban máxima potencia, vamos a tener un rendimiento que va a estar en 0,5. En 0,5. ¿Y por qué? Porque la mitad se disipa, el rendimiento, la mitad se disipa en el generador, la mitad en la carga. Y después, o si no, cuando se produzca este otro máximo que habíamos calculado, eso se va a dar también el mismo valor que teníamos antes, que habíamos calculado para la situación en que las reactancias no sean iguales, ¿no es cierto? Y tiene un valor superior a ese 0,5. Y la curva de rendimiento es una curva tal como la mostrada y que llega y, digamos, en el infinito tomaría el valor 1. En el infinito tomaría el valor 1. Es una curva así, tipo exponencial, que tiene una tendencia hacia el valor constante 1, que lo alcanza en el infinito, sin lugar a dudas. Bueno, esta representación gráfica de alguna manera nos ilustra un poco las ecuaciones que hemos tenido y nos da idea. Pero el concepto general siempre debe estar apuntando a que cuando nosotros tengamos igualdad en valores, ¿no es cierto?, de la resistencia de carga y la resistencia del generador, ahí vamos a tener la máxima transferencia de potencia, ¿cierto? Y ahí, bueno, si se quiere, a título de comentario, uno retrotrae lo que pasa tal vez en una situación que es muy probable que les haya tocado vivir, si alguna vez han tenido que conectar, imaginemos un parlante a un equipo de música, que puede ser un auto, que puede ser un equipo de amplificación. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ustedes le dicen, bueno, este equipo amplificador tiene una salida de 8 ohms, ¿no es cierto?, ¿qué parlante le van a conectar? Y le van a conectar un parlante que tenga una impedancia de 8 ohms. ¿Por qué? Porque ahí están logrando la máxima transferencia de potencia hacia esa carga, que es el parlante, ¿no es cierto? Y entonces, o sea, si ustedes le conectan otra, supongamos uno de 4 ohms, uno de 16 ohms, sí va a funcionar, lo mismo va a funcionar y va a reproducir, pero no va a estar funcionando en la mejor forma, con la mayor eficiencia de transmisión. Por eso siempre se logra o se busca de que las impedancias se igualen.
sean las mismas. Y ese es un caso a veces muy conocido. Entonces, en definitiva, y como concepto así muy general, que después lo podemos, ya lo podemos separar en partes y considerar situaciones particulares, pero es que las impedancias sean iguales. Y este concepto se va a aprovechar y se va a utilizar muchísimo después, sin ir más lejos en teoría de circuitos 2, cuando se vea en los conceptos asociados a esto, que es el de la impedancia imagen, de la impedancia iterativa y de la impedancia característica, que pueden tener líneas eléctricas, que pueden tener elementos, que pueden tener cuadripolo y que son de gran importancia. Y todos están basados un poco en el concepto esto de la máxima transferencia de potencia o máxima transferencia de energía. Ahora, lo que sí, y ya sí nos permitimos acá recurrir a una, si se quiere, un comentario en relación justamente a esa eficiencia que decíamos. Nosotros tenemos que los circuitos eléctricos pueden estar siendo utilizados en, como decimos acá, en procesos industriales, donde tengamos elevadas potencias, elevadas corrientes o elevadas tensiones, ¿no es cierto? Alta potencia, cuando decimos ahí. Ahí lo que se busca normalmente es que tengamos un rendimiento alto, o sea, tratarnos de ubicar en ese punto máximo de la curva que veíamos, ¿no es cierto? Mientras que si estamos en potencias bajas, si estamos en electrónica, diríamos, en procesos de comunicación donde normalmente está la electrónica muy presente, ¿no es cierto? O sea, tenemos baja potencia, corrientes débiles, pequeñas corrientes, pequeños valores de tensión de corriente, lo que más nos interesa de la eficiencia es que vaya apuntando a una adaptación de impedancia. Entonces, nosotros cuando en electrónica vamos a orientar una adaptación de impedancia, mientras que en los procesos industriales, en la parte eléctrica, en electrotécnica, en electrotecnia, vamos a orientarnos a tener el mayor rendimiento posible, ¿no es cierto? Ya no nos interesa en este caso tener una adaptación de impedancia porque lo que buscamos es tener alto rendimiento, que la transmisión produzca un mayor efecto a la salida. Mientras que acá nosotros en electrónica, que en las corrientes débiles, vamos a buscar la adaptación de impedancia porque ahí sí es donde nosotros encontramos los mejores resultados, ¿no es cierto? Eso también sería una conclusión a la que nos hace arribar este teorema de la máxima transferencia de potencia y en especial a nuestras particulares de estudio como ingeniero electrónico, ¿no es cierto? Que siempre vamos a trabajar en procesos o en equipos donde tienen menores potencias, distinto a lo que hace un ingeniero electricista que trabaja en centrales, ¿no es cierto?, en procesos, en equipamiento donde las potencias son muy altas y incide más el rendimiento alto. Bueno, un ejercicio, un mínimo ejercicio referido a este tema, que es lo que nos permite ver. ¿Qué es lo que nos permite ver? Bueno, hay algo que me sorprende y que todavía no se haya cortado, ¿no? La comunicación aparentemente sigue, bueno, qué buena noticia si es así. Fíjese, un ejercicio que nos permite ver, acá tenemos un generador con su impedancia de carga, con su impedancia de generador y conectado a él una impedancia de carga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, son las ecuaciones que de alguna manera ya conocemos, simplemente las vamos a detallar o leerlas un poquito. Nosotros vamos a tener en cuenta que la resistencia, la impedancia de carga va a ser una resistencia pura, fíjese, o sea, no tiene reactancia. Entonces, ¿cuánto tiene que valer esa resistencia para que tengamos la máxima transferencia de potencia? Bueno, entonces nosotros tenemos que la resistencia, o sea, la impedancia es una resistencia pura únicamente, entonces, ¿cuánto debe valer? Y bueno, según el concepto que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Es decir, el módulo tendría que ser igual al módulo. ¿A qué modo? Al módulo de la impedancia del generador. Nosotros nos acordamos que en uno de los casos decíamos que el módulo de la impedancia de la carga debería ser igual al módulo de la impedancia del generador. Como ahora no tenemos
reactancia en la carga, bueno, el único efecto condicionante es la resistencia. Entonces, el módulo de la impedancia de carga se transforma estrictamente en la resistencia. Sería el módulo de la impedancia de carga. Entonces, eso lo vamos a hacer igual a la impedancia del generador. La impedancia del generador, ¿cuánto era? 10 más J20. Entonces, ¿cuánto vale ese módulo? Bueno, si resolvemos por la ecuación matemática del cálculo de modo, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada de la parte resistiva al cuadrado más la parte inductiva o reactiva al cuadrado, y bueno, nos da este valor, 22,4. Con ese valor nosotros podemos ya determinar es el valor que produce mayor eficiencia, podemos calcular la corriente, que vale la tensión, la diferencia de potencial, dividido en los elementos resistivos que tengamos, o de impedancia que tengamos, que es la impedancia ZG, 10 más J20, ¿no es cierto? Y más la resistencia que hemos calculado recién. Con eso calculamos la corriente y también con eso calculamos, con esos datos vamos a calcular la potencia. Y esa va a ser la potencia máxima que va a haber en el circuito. Cualquier otro valor que le demos y lo podemos probar, cualquier otro valor que le demos a la resistencia y no nos va a producir una potencia tan alta, va a ser más bajo el valor de la potencia que tenemos. Bueno, después, como otro caso en esto, ¿no es cierto? Si la impedancia sí tiene reactancia, bueno, va a estar planteada acá, como dijimos, el concepto cuál era, y que el valor de la impedancia de carga que producía mejor efecto o eficiencia era la conjugada, ¿no es cierto?, de la del generador. Ah, muy bien, entonces si la del generador es 10 más J20, entonces la de carga va a ser 10 menos J20. Con ese valor, ¿qué hacemos? Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Calculemos la corriente, nos va a dar un valor tal como este, y calculemos la potencia y nos va a dar ese valor. En este caso, fíjense, la potencia, cuando tenemos la complejo conjugado, nos da una potencia inclusive mayor que la que vimos antes. En definitiva, este teorema de la transferencia de potencia, ¿qué es lo que nos permite? Es saber seleccionar cuál es la mejor resistencia o impedancia de carga que tenemos que conectar a un circuito para lograr la mayor eficiencia de él. Bueno, ahora ya terminamos con ese teorema de la máxima transferencia. Lo que no sé cómo estamos con el horario. Bien, todavía falta un poquitito. Vamos a ver, déjenme ver un poquito. Sí, nos quedaba poco, pero bueno, vamos a tratar de terminar. El teorema de la reciprocidad, que sea, veríamos este teorema y ojalá que podamos terminar, que nos den los tiempos. Bueno, el teorema de reciprocidad, hay una situación parecida, no igual, parecida al que nos permite el de compensación, pero con el sentido de que yo en un circuito, en un circuito así activo, ¿no es cierto?, y que tenga los elementos lineales, bilaterales, es decir, los elementos con los que venimos trabajando, o sea, resistor, inductor, capacitor, puedo en dos ramas diferentes hacer un intercambio de los elementos que tengo conectados, de la excitación, y vamos a ver que la situación se mantiene constante. Es decir, su enunciado dice, en un circuito lineal, ¿qué es lo que estamos trabajando? Bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque los elementos que nosotros tenemos son bilaterales, los conectamos en un sentido o en otro sentido y funcionan exactamente lo mismo, o sea, producen el mismo resultado. Dice, con una sola fuente, ese es el caso que condiciona esto, con una sola fuente de alimentación, la relación de la excitación a la respuesta, ¿no es cierto?, es constante al intercambiar, fíjense, se intercambia las posiciones de excitación y de respuesta. Es decir, a ver, como para que no, y después lo vemos en las ecuaciones genéricas, ¿no es cierto? Fíjense, yo planteo un ejemplo así. Yo tengo un circuito, tal como el que manifiesto o que se ve ahí, en ese modelo circuital, donde tengo un generador,
en este caso de alterna, y tenemos 1, 2, 3 mallas, ¿no es cierto? A ver, déjeme ver un poquito, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo este generador y tengo en la última malla, en la correspondiente a la corriente I3, corrientes cíclicas de Maxwell, que en algunos casos son exactamente los valores que circulan y en otras, acuérdense, pueden no ser, porque por ejemplo en este caso circula la corriente I2 y la I3. El resultado, el valor real de la corriente en esa rama es la diferencia de las dos, si tienen sentido opuesto, ¿verdad? Bueno, y en otros casos es estrictamente el valor de la corriente cíclica de Maxwell, como en el caso que estoy adoptando de la que llama IX', ¿no es cierto? Es igual a la I3, lo planteado ahí. Bueno, yo puedo tener esa situación y veo que por la resistencia de 5 ohm que tengo al final del circuito, casi como si fuera una carga, ¿no es cierto? Va a circular una corriente I3. Fíjese en que si yo hago ahí está, me pasé un poquito, perdón. Yo puedo intercambiar y pasar el generador, ¿no es cierto? El generador a la malla, o sea, porque el generador es el que me produce la excitación y la respuesta va a ser esa corriente I3. Yo puedo pasar ese generador a la malla, a la última malla y la última rama. Sería también, y lo puedo pasar ahí y voy a lograr que el efecto sea exactamente igual en todo el circuito. O sea, tener la I1, tener la I2, tener la I3 en cada una de las mallas, ¿no es cierto? Eso es lo que de alguna manera intenta demostrar este teorema de reciprocidad. Es decir, de que yo puedo hacer un intercambio de elementos, cambiar un generador con otro elemento y ver que se mantienen las condiciones. ¿Y esto para qué me sirve? Dirán ustedes. Porque a veces es más conveniente tener un generador en una determinada rama o en una determinada malla del circuito que en otra, a donde pueda aparecer. Es decir, supongamos que aparezca este circuito como el que tenemos y resulta que a mí me convenga, por la situación que sea, que no la vamos a analizar y discutir en este momento, pero a mí me convenga tenerlo acá, en la última malla, la última rama. Entonces, bueno, yo puedo valerme del teorema este de la reciprocidad y pasarlo para acá. Y con él hacer todos los cálculos, las necesidades que tenga. Ese es un poco el criterio o el objetivo de este teorema, ¿no es cierto? Nosotros en el ejercicio ahí, justamente de una forma práctica, se demuestra que es así. O sea, acá se calcula la corriente IX' y que es igual a la I3, basándonos en el método de las mallas, ¿no es cierto? Y es lo que hicimos antes, acá tenemos la matriz de impedancia, acá tenemos el cofactor, a donde inciden el 100, que es en la única malla de la I1 que tiene este generador y las otras son 0. Hacemos la incidencia, como lo hemos visto en el teorema de las mallas, y, para el cofactor, ¿no es cierto? Y calculamos la corriente cíclica I3, y esa es exactamente igual a la corriente X', IX', ¿no es cierto? Entonces, esa corriente, bueno, acá tenemos el valor 2,16, resulta de que es la que, cuando el circuito está de esta manera, es la que estaría circulando por la corriente de 5, por la resistencia de 5 ohm. Si yo intercambio, y lo que dijo, fuente, ¿no es cierto? O sea, efecto causa, si yo reemplazo eso, es decir, lo llevo el generador a esta situación, a esta ubicación, ¿no es cierto? A esta ubicación, ¿y qué es lo que pasa? Y hago el cálculo de vuelta de la corriente, y fíjense que es el mismo generador, ¿no? Conectado con la polaridad que produce esa circulación de corriente. Y veo que la matriz de impedancia va a ser exactamente igual, ¿no es cierto? Y que la matriz para determinar el cofactor, o sea, la del numerador, ¿no es cierto? Sí va a cambiar, porque acá ya no tenemos, en la malla 1 no tenemos generador, por eso acá va 0. En la malla 2 no tenemos generador, por eso también va 0. Y en la malla 3 sí tenemos el generador, que ahora lo hemos intercambiado, lo hemos llevado a esa posición. Entonces, si resolvemos esto,
y hacemos las cuentas para resolver matemáticamente, o sea, numéricamente esto, vamos a ver que la corriente, en este caso, la corriente, fíjense en que produce el generador puesto en la última malla, la corriente que produce acá en la primer malla, ¿no es cierto? En la primera malla es exactamente igual, ¿no es cierto?, al que tenía, la que producía en la última malla el generador puesto en la primera malla, o sea, el intercambio que se ha realizado, ¿no es cierto? Eso es lo que nos permite demostrar en forma práctica, bueno, este ejemplo. Pero de última, y así como una forma genérica, ¿no es cierto? Consideramos que en base al método de las mallas, nosotros tenemos que cuando encontramos una corriente cualquiera, en cualquiera, ahí en el caso anterior lo hemos planteado en la malla 3 y en la segunda parte en la malla 1. Cualquiera de las corrientes siempre es está conformado, ¿no es cierto?, por un sistema de ecuaciones, que ahí lo hemos visto desde el punto de vista matricial y acá lo vemos desde el punto de vista algebraico, porque recordamos que hay una correspondencia en la expresión del sistema de ecuaciones, que en uno de los casos es algebraico y el otro es matricial, que eso utilizamos en el método de las mallas. Si lo consideramos el método en la forma algebraica, va a ser una relación de determinante, el determinante, el menor complementario con el determinante principal y multiplicado por la columna, decíamos nosotros, porque así nos afectaba en algún momento, de los generadores. Supongamos que por cada malla tenemos un generador, esto en forma general, ¿no es cierto? Así. Pero si consideramos que tenemos, y fíjense en la condición que nos dice acá, con una sola fuente, con una sola fuente. ¿Qué quiere decir? Si tiene una sola fuente, entonces estos elementos son cero. Supongamos que la fuente esté ubicada en R, en la malla R, cualquiera. Entonces B1, B2, Bn y todos los demás van a ser cero. Por lo tanto, se anulan todos los términos y el único que me va a quedar es Br por la relación del menor complementario y o sea, el cofactor y la matriz de las impedancias. Entonces, esa relación yo la identifico, ¿no es cierto?, como que la corriente IR va a ser igual a B sub R y por la relación de determinantes, ¿no es cierto? Y esto y a partir de ahí, si yo relaciono o hago el cambio, el pasaje de término, B sobre I, o sea, lo expreso como una impedancia, entonces a esta relación que yo tengo, que acá que se invierte cuando hago el pasaje de término, me va a quedar como una impedancia de transferencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente va a haber una impedancia de transferencia que se va a manifestar, de manera que yo puedo transferir desde una rama hacia la otra y el efecto que va a producir en cada una de ellos va a ser exactamente lo mismo. Y eso nos determina el teorema de reciprocidad. Entonces, en un circuito lineal bilateral con una sola fuente, la relación de la excitación a la respuesta, excitación a respuesta, fíjese, la excitación es la del generador y la respuesta es la de la corriente, ¿no es cierto? La excitación a la respuesta, tenemos planteado acá en esta ecuación, excitación a la respuesta, es constante al intercambiar las posiciones de excitación y respuesta. Es lo que hicimos en el ejemplo que se vio. Bueno, con eso estaría. Y finalmente, bueno, tendríamos el teorema de Millman o teorema de la reducción de generadores. Es decir, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es el concepto? Es que en algún circuito o en algunos circuitos podemos tener varios generadores de misma frecuencia. Y eso están conectados a una carga. Entonces, esos varios generadores que tengan diferentes valores, diferentes módulos, ¿no es cierto? Pueden ser, y diferentes impedancias, porque son particulares esos generadores, puedan ser reemplazados por uno solo. Y esto es muy utilizado, puede ser utilizado en poliarmónicas, que se llama un concepto ahí. Bueno, que se va a ver a posteriori. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Millman? En un circuito con varios generadores conectados en paralelo,
puede reemplazarse a todos ellos por uno solo. Entonces, todos estos generadores, supongamos, haciendo la idea en forma esquemática, tenemos un generador B sub 1, B sub 2 y así sucesivamente hasta el B sub n que consideremos, cada uno con su impedancia, con su impedancia en serie, ¿no es cierto? Todo eso pueden ser reemplazados por un solo generador con una sola impedancia. ¿No es cierto? Eso es lo que normalmente ocurre. Es decir, si nosotros tenemos ese sistema en ese modelo circuital, lo que puedo hacer aplicando el teorema, ¿se acuerdan de Norton? Reemplazar el generador de tensión y una impedancia en serie por un generador de corriente con una impedancia o con una admitancia en paralelo. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, va a ser representativo de cada uno de los generadores que tenemos en la parte superior, ¿no? Y este es correspondiente a eso. ¿Qué es lo que nos permite? Uy, perdón, no sé qué pasó ahí. ¿Qué es lo que nos permite hacer eso? ¿Qué es lo que nos permite hacer eso? Y bueno, como esto vamos a tener acá un circuito con varios generadores de corriente que todos van a aportar esa corriente al borne A, digamos, porque tienen esa polaridad. Entonces, aplicando Kirchhoff, ¿no es cierto? Cada uno de las corrientes que aportan los generadores de corriente van en el nudo A, van a sumarse, ¿no es cierto? Y lo mismo las admitancias que nosotros tenemos conectadas así en paralelo, lo puedo reemplazar por una admitancia en paralelo equivalente a la suma de todas las admitancias que tenemos. Por lo tanto, todo eso, la corriente total que yo tengo en el borne A, o sea, la que va a acceder a ese borne A cuando tengamos algo conectado a la salida, por supuesto, que va a ser igual a la de un generador solo y una admitancia conectada en paralelo, que a posteriori después eso se puede transformar, fíjense, esos generadores se pueden transformar en un generador de Thevenin, o sea, en un generador en serie con una impedancia, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que nos permite demostrar este teorema de Millman. Y lo que se lo hace a partir de una serie de ecuaciones que también están basadas en el método de las mallas, ¿no es cierto? O el método de los nudos. En base a eso se hace una relación, ¿no es cierto?, de que corriente, es decir, se reemplaza por las corrientes, como si fueran generadores de corriente, esas corrientes se suman, después, es lo que vemos en la ecuación anterior a la final, anteúltima, y en la última queda una suma de tensiones. ¿Por qué? Porque tienen en paralelo, ¿qué cosa? Esas tensiones tienen, digamos, los generadores tienen en paralelo las admitancias I1, I2 e IN. Entonces eso permite arribar a un solo, o sea que yo de ahí puedo determinar un generador equivalente, ya sea de corriente o de tensiones, según los valores que tenga, y una impedancia o una admitancia, ¿no es cierto? Si en un caso conectado en paralelo y otro caso conectados en serie. Pero de última puedo llegar a expresar que todos los generadores, en definitiva, pueden reemplazar por un único generador de tensión y una única impedancia, una única impedancia de carga, ¿no es cierto? Bueno, con eso ya habríamos terminado, ¿no es cierto? Este teorema, bueno, no tiene tantas aplicaciones prácticas como los otros que vimos, ¿no es cierto? Es para casos muy, muy especiales. Por eso, bueno, lo consignamos, lo vemos al final, ¿no es cierto? Y así, de esa manera, entonces, fíjense, habríamos desarrollado todos los teoremas que hemos visto. Teorema de superposición, Thevenin, Norton, transformaciones de Kennedy, compensación, máxima transferencia de energía, reciprocidad, bueno, y el de Millman, planteado. Lógicamente, en el práctico, ustedes van a resolver ejercicios referidos a cada uno de estos temas, por lo que ahí van a hacer una lectura tal vez un poquito más profunda de la literatura, de la bibliografía que nosotros tenemos en relación a esto, y que les va a permitir de alguna manera avanzar un poco más en el entendimiento de esto. Sí me gustaría, a ver, perdón,
me gustaría mostrar parte, la bibliografía que tenemos. Nosotros ya habíamos visto en esto, acá tenemos, estaba para atrás, el libro que estábamos siguiendo. De alguna manera esta bibliografía, fíjese en el teorema de la máxima transferencia de potencia, la demostración, los casos que pueden darse, ¿no es cierto? Y cómo se calculan los valores máximos de potencia, cómo se calcula el máximo, ¿no es cierto? Se llega a la impedancia de carga igual a la impedancia, el conjugado de la impedancia del generador, los casos que se dan, fíjense acá cuando o el otro de los casos, como de cuánto debería valer la resistencia, ¿no es cierto? Se plantean y bueno, y se hace la explicación en relación a las curvas, ¿no es cierto?, de eficiencia. Después está el teorema de la reciprocidad, también demostrado, ¿no es cierto?, aplicando el método de las mallas, ¿no es cierto?, y a partir de ahí se llega a eso. Después pasamos, bueno, a las transformaciones estrella-triángulo, y en eso se llega a las relaciones a las que hemos visto, ¿no es cierto?, para calcular uno conociendo los otros. El teorema de la reducción de generadores, que era ese, el teorema de Millman, ¿no es cierto?, que tenemos finalmente, y con eso ya terminamos todos los teoremas que hemos visto. O sea, en la bibliografía van a poder ustedes tener, van a poder hacer lectura y profundizar un poquito más sobre los conceptos que hemos visto ahora. Bueno, lo único que resta es preguntarles, como siempre, si hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna sugerencia, y bueno, o cuando ustedes hagan lectura de la bibliografía, ¿no es cierto?, para resolver los problemas o para estudiar la materia, bueno, también esas dudas pueden ser evacuadas en el momento que ustedes quieran y por los canales que normalmente estamos utilizando para, digamos, para comunicarnos ahora. Muy bien, jóvenes. Ya estamos inclusive también en el horario de finalización. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? No, profe, sin dudas. Bueno, muy bien. Entonces, si es así, como ya estamos justo en el horario de terminación. Yo tengo dudas con el tema del examen, profe. Si podría explicar, Bueno, bien, a ver qué es lo que... claro, como qué temas van a entrar, porque creo que yo no estuve presente cuando lo explicó. Bueno, correcto. Bueno, acuérdense, nosotros vamos a tener 3 parciales, ¿no es cierto?, en vías de la aprobación directa. Estos 3 parciales implicarían, como el programa tiene 12 unidades, entonces serían las 4 unidades primero, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? No esta, la que estuvimos desarrollando ahora, sino hasta la anterior. Los temas van a ser teóricos totalmente, y conceptuales, con preguntas así que hacen a deducciones propias, o sea que en base a lo que ustedes hayan estudiado, ¿no es cierto?, van a contestar preguntas del tipo conceptual. O sea, no va a haber cálculos, no va a haber otro tipo de desarrollos, ni mucho menos, simplemente conceptos en relación a todo lo que vimos, en relación a lo que vimos y a lo que comentamos en clase, a lo que tienen en la bibliografía y a lo que comentamos en clase. Así que así va a ser. ¿Cómo va a ser el examen? Desde el punto de vista de la realización, necesitaríamos que todos tengan cámara, ¿no es cierto?, para que se enfoque el plano de trabajo, o sea, va a ser escrito el examen, les voy a pasar, digamos, el tema, ¿no es cierto? Ustedes copian las preguntas o tienen las preguntas y empiezan a desarrollarlas en forma escrita, pero es necesario de que nosotros estemos a la vista para asegurarnos el aislamiento y su concentración estricta en las preguntas, ¿no es cierto?, que están desarrollando. Por lo tanto, necesitamos ver con la cámara conectada en video y en audio, por supuesto, el sistema de conectividad conectado en video y audio, que con la cámara estén se enfocando ustedes las manos, el plano de trabajo, ¿no es cierto?, sus manos y el trabajo que están haciendo, es decir, la escritura que se está realizando.
Bueno, eso es la única condición. El tiempo estipulado, bueno, supongamos que sean 6 preguntas que en 10 minutos o mucho menos la contestan, pero bueno, supongamos 10 minutos, son 60 minutos, y después más 5 minutos para que ustedes le tomen una fotografía a eso y lo pasen por WhatsApp en el tiempo estipulado. Esa sería la condición de entrega de examen. A partir de ahí, ustedes después lo pueden... ya, pero habiendo pasado el examen, ¿no es cierto?, por fotografía y a través de WhatsApp, ustedes lo pueden escanear y lo pueden mandar por PDF o por Word o como ustedes le pueden, al mail ya. De manera que, porque a veces por ahí la fotografía no es totalmente clara o bueno, para tener una mejor idea, bien, una lectura más precisa, entonces nos asistimos también con el... con su envío en PDF, ¿no es cierto? Y un poco eso va a ser. Así que no sé si eso contesta totalmente su pregunta. Sí, profe, ahí ya me quedó claro. Bueno, perfecto. Entonces nos veríamos el próximo jueves, así es, ¿verdad? Así desarrollamos el examen. ¿Estaría entonces? Muy bien. Bien, profe. Muy bien, entonces, buenas tardes a todos, que anden muy bien, cuídense, es lo que decimos siempre, y nos estamos viendo o comunicando en la medida que haya necesidad entre ustedes y bueno, nosotros, entre todos. Un gusto haber compartido con ustedes. Buenas tardes. Chao, profe. Que ande bien. Hasta luego, profe. Profe, buenas tardes.